Buenos días. Con este video vamos a dar inicio al segundo módulo del curso corto Servicios complementarios en el contexto de la transición energética. En este módulo vamos a tratar sobre los retos que le impone a los servicios complementarios la conexión masiva de recursos energéticos distribuidos, centrándonos principalmente en la conexión de generación distribuida de carácter variable a las redes de media y baja tensión del país. Cabe resaltar que nosotros en el módulo anterior ya habíamos hablado de qué eran los servicios complementarios, cómo se regulaban esos servicios complementarios en el país y cómo operaban. Y la idea es que cojamos esa operación, tomemos esa operación que ya nombramos, que ya describimos de los servicios complementarios, que ya recordamos, y miremos qué sucede, qué cambios habrían ahora en la operación de esos servicios complementarios cuando empezamos a incluir porcentajes considerables de generación variable en los sistemas eléctricos de potencia. Entonces, para iniciar vamos a hablar de los retos en la prestación de servicios complementarios con inclusión de recursos energéticos distribuidos y nos vamos a centrar principalmente en el control de tensión y control de frecuencia, debido a que la tensión y la frecuencia son las variables que se deben más estrictas en las que se debe mantener dentro de los rangos definidos, entre rangos estrechos definidos, dichas variables con el fin de mantener la conexión a los usuarios con índices de confiabilidad y calidad en el suministro. Entonces, empecemos a hablar un poco de qué sucede con la tensión y la frecuencia en los sistemas cuando empezamos a integrar de forma masiva generación variable. Ustedes ya deben empezar a intuir qué pasa cuando empiezo a hacer la conexión de estos recursos de generación distribuida, pero vamos a hacer ese recorder y vamos a mirar en realidad qué sucede. O sea, empiezo a integrar generación variable, qué empieza a suceder con la tensión y la frecuencia del sistema y cómo desde el servicio complementario de regulación de tensión y regulación de frecuencia puedo responder a esos cambios que se me empiezan a presentar en la operación convencional del sistema. Cabe resaltar que cuando empezamos a incluir generación distribuida de carácter variable o generación distribuida, así sea convencional, a los niveles de media y baja tensión, es decir, a las redes de distribución del país, se cambia inmediatamente el paradigma convencional de prestación del servicio o suministro del servicio de energía eléctrica de las redes de distribución colombianas, debido a que las redes de distribución del país fueron pensadas y construidas como redes de distribución unidireccionales, es decir, que la potencia solo llegaba de los generadores hacia las casas, entonces era unidireccional en información y en potencia. Y cuando empezamos a incluir generación distribuida, empiezan a haber flujos bidireccionales que convierten esa red pasiva de distribución en una red activa en la que es importante mantener una medida y control de todos los recursos energéticos distribuidos conectados al sistema con el fin de poderlos coordinar y evitar que se presenten desconexiones fortuitas o problemas relacionados con la calidad y confiabilidad del suministro. Entonces, cuando empezamos a integrar la generación distribuida en los sistemas de distribución, empezamos a notar que al empezar a inyectar potencia a partir de estas fuentes variables, la tensión en los nodos del sistema de distribución empieza a aumentar y nos preocupamos ahora por un problema en el que históricamente no nos habíamos fijado, que son las sobretensiones en los sistemas de distribución. Siempre en los sistemas de distribución el control de tensión ayuda a regular o a mantener la tensión dentro de los rangos definidos, evitando sobretensiones y subtensiones. No obstante, las sobretensiones no son casos típicos que se presenten en los sistemas de distribución debido a que el paradigma de operación convencional de estas redes de distribución es que la tensión en los nodos del sistema, a medida que nos alejamos del alimentador principal, a medida que nos alejamos de la subestación principal, empieza a disminuir. Ahora, con la conexión de estos recursos de generación distribuida en las redes de distribución de topología radial, van a haber nodos del sistema en los cuales nos encontramos alejados de la subestación principal y empezamos a ver aumentos de tensión. Entonces empezamos a preocuparnos por problemas que tal vez antes no se presentaban en los sistemas de potencia, que si sabemos aprovechar lo que está sucediendo con la conexión de estos nuevos recursos de generación distribuida, vamos a poder alivianar la carga de ese sistema de distribución. Pero si no realizamos la inclusión de estos recursos de una manera controlada, lo que vamos a ver son
problemas en la calidad de la tensión, la calidad de la potencia, y por tanto podremos empezar a experimentar fallas o desconexiones en los sistemas, en las colas de los sistemas de distribución o cerca a los puntos en los que se conectan estos recursos de generación. Entonces, si recordamos un poco, decíamos que el control de tensión era aquel servicio de soporte técnico que tenía por objetivo mantener un adecuado perfil de tensión en el sistema eléctrico. Era ese servicio de soporte técnico, ese servicio complementario que nos permitía mantener la tensión en un rango a nivel de distribución más o menos 5% del valor nominal, o a nivel de transmisión más o menos 10% del valor nominal. Hacía que la tensión se mantuviera dentro de un rango estrecho, de manera que se le garantice al cliente una tensión aproximadamente fija en los terminales o a los que se conecta, es decir, en sus tomacorrientes o en la caja de tacos, por decirlo así, en la caja de interruptores que se ubica en cada hogar o en una industria. Es decir, es el servicio que nos permite decirle con total certeza al usuario: usted le van a llegar 120 voltios o 240 voltios o le van a llegar 13.200 voltios. Es el servicio que nos permite mantener la tensión dentro de sus rangos definidos. Y decíamos que convencionalmente se había notado que la conexión de bancos de condensadores y reguladores de tensión habían sido efectivas para mantener la tensión dentro de los rangos preestablecidos. Fuera estos reguladores o condensadores llamados FACS, llamados STATCOM, estábamos hablando de lo mismo: conexión de capacitores en paralelo e inductores en serie para la compensación de la tensión o para aumentar o disminuir la tensión en un nodo que se requiera. Recuerden que la tensión el control de tensión es un servicio complementario que se presta de forma local. Entonces, los problemas no son globales, no se dan para todo el sistema, sino que se dan cerca de los puntos a los que conectamos estos recursos de generación distribuida. ¿Qué tenemos? Que cuando empezamos a integrar recursos de generación distribuida en el sistema, cuando se empieza a inyectar potencia proveniente de generación variable a los sistemas de distribución, que lo que conocemos en el país son normalmente, típicamente, la presencia de generación solar fotovoltaica, pero esto también es válido para eólico, para otro tipo de generación variable que pueda ser conectada a nivel de distribución. Lo que empezamos a ver es que esa inyección de potencia a la red de distribución, indudablemente, por ley de Ohm, por la teoría de circuitos, va a generar un aumento de tensión en el nodo al que se conecta este sistema de generación distribuida y a los nodos cercanos. Entonces vamos a empezar a tener unos aumentos de tensión con los que antes no contábamos, pero ahí no terminan los cambios que induce esta generación distribuida, sino que, como estamos diciendo, que es generación de carácter variable, en la que su salida es altamente variable, altamente intermitente, entonces vamos a empezar a tener fluctuaciones en la tensión, en la magnitud de la tensión, que anteriormente no teníamos y que puede afectarnos la calidad de la tensión en los nodos cercanos a donde se conectan estos dispositivos. Normalmente se busca una manera de que desde el mismo generador distribuido, desde el mismo generador eólico, desde el mismo generador solar fotovoltaico, se regule la tensión de manera que su conexión no implique un problema para los usuarios conectados cerca a estos nodos. Y las soluciones típicas que se han dado para principalmente generación solar fotovoltaica, que es la que se suele conectar a niveles de media y baja tensión, es primero la limitación de potencia. Esta es la solución más típica que se ha dado a nivel internacional para no afectar la calidad de la tensión en los nodos cercanos y en el nodo en el que se conecta estos recursos de generación distribuida. Pero esta limitación de potencia tiene una filosofía que tal vez va en contravía del aprovechamiento máximo de los recursos renovables, porque con limitación de potencia lo que hacemos es que así el generador solar fotovoltaico me pueda entregar en un momento dado, digamos, 10 megavatios, yo le limito tal vez a 7 a 8 megavatios la entrega de potencia para que no exista una sobretensión en el nodo al que se conecta este generador solar fotovoltaico. Entonces estoy teniendo 2, 3 megavatios, tengo un porcentaje ahí de generación renovable que no le puedo entregar al circuito.
que no le puedo entregar al sistema. Y entonces lo que decimos con la transición energética es que queremos migrar al uso de fuentes de generación menos contaminantes, al uso de fuentes de generación con menor huella de carbono, pero estamos limitando su participación en los sistemas de distribución. Entonces la idea es que busquemos soluciones que permitan mantener la tensión dentro de los rangos que se requieren, pero que nos ayude a la par a que sigamos entregando la mayor parte de la potencia deseada, de la mayor parte de la potencia renovable a ese sistema de distribución. Entonces la limitación de potencia, si bien es una de las soluciones más utilizadas a nivel mundial, no es una solución que quisiéramos utilizar acá en nuestro país, en nuestro contexto, debido a que estaríamos limitando la participación de estos recursos, estaríamos manteniendo la tensión dentro de los rangos requeridos, pero seguiríamos con una participación limitada y mínima de los recursos de generación variable. Otra de las soluciones para este problema es el almacenamiento. Cuando se ve que la inyección de potencia del generador a la red pueda generar una sobretensión en el nodo, esa potencia restante que no le dejábamos entregar, que con la limitación de potencia no la dejábamos entregar, ahora lo que se propone es, bueno, no la deje de entregar, más bien almacénela. Y en el momento que usted tenga un rango de sobretensión en el cual se pueda mover, es decir, en el momento que su tensión no esté en riesgo de generar, de salirse del margen superior, de generar una sobretensión en el sistema, en el momento que usted esté con una tensión relativamente baja, entonces inyecte lo que tiene almacenado a su sistema de distribución, inyéctelo y en ese momento lo que se va a ver es que hay una subida de tensión, pero esa subida de tensión se mantiene dentro de los márgenes y no genera sobretensiones. No obstante, en ese caso requeriríamos de baterías y la tecnología convencional, las tecnologías que tenemos en este momento no están lo suficientemente maduras porque requerirían de ciclos de carga continuos, ciclos de carga de más de un ciclo de carga diarios que nos permitan realizar la carga y descarga de esa batería, y esa carga y descarga de la batería acorta su vida útil y hace que tal vez no sea económicamente viable esta implementación o esta solución a el problema de control de tensión debido a la integración de generación variable, en este caso principalmente de carácter fotovoltaico. Pero además podemos tener una tercera opción que se investigaba en la literatura, que es una de las opciones más importantes o más interesantes a que podemos sacarle provecho en el país, y es que cuando tenemos un generador solar fotovoltaico, los inversores están diseñados para realizar un seguimiento del punto de máxima potencia, es decir, según la radiación que tenga en ese momento el panel, él configura su salida de potencia de manera que pueda en ese instante estar entregando siempre la máxima potencia posible al sistema de distribución. Si ese punto de máxima potencia se complementa con la curva de capabilidad de estos generadores solares fotovoltaicos, es decir, si el excedente de potencia activa lo entregamos en potencia reactiva a la red o lo absorbemos en potencia reactiva de la red, podremos tener un control de tensión que no limita la entrega de potencia de estos generadores al sistema de distribución. ¿Esto entonces qué es? Es instalar dispositivos, es que los inversores, que es electrónica de potencia, permitan la conexión o tengan la conexión de reactores en serie, capacitores en paralelo, que permitan hacer un control de tensión que no limite la potencia activa que pueden entregar. Pero para que estos dispositivos, para que esta producción de potencia reactiva sea integrada a todos los generadores solares fotovoltaicos que tenemos o que queremos integrar a nuestros sistemas de distribución, necesitamos políticas regulatorias que especifiquen los lineamientos con los cuales se debe hacer esta producción de potencia reactiva por parte de la generación solar fotovoltaica, y hay que tener en cuenta que al tener este control de potencia reactiva en los generadores solares fotovoltaicos vamos a incurrir en una serie de
costos adicionales que no se tenían previstos o que no se tienen contemplados en la instalación de cualquier sistema de generación fotovoltaica a la red de distribución. Entonces hay que buscar la manera de volver esto regulatoria y económicamente viable para que se mantenga la tensión dentro de los límites definidos, pero que a la par mantengamos una rentabilidad económica para la instalación de estos sistemas de generación solar fotovoltaica. En general, cuando tenemos integración de generación distribuida a las redes de distribución, si esta integración se hace de una forma controlada, de una forma gradual y se hace en pequeñas cantidades, los sistemas de distribución tienen el potencial de aprovechar los beneficios adicionales que le ofrecen estos sistemas de generación distribuida en la operación del sistema, como lo son la reducción en el flujo de las líneas, porque entonces si ustedes tenían un flujo que venía acá hacia esta casa, un flujo de potencia que venía hacia esta casa, y yo instalo un generador fotovoltaico acá en esta casa o acá en este nodo en el sistema, un generador fotovoltaico, un generador eólico, un PCH, si yo lo instalo en algún punto cercano a esta casa, yo desde este mismo generador puedo estar proveyendo la energía de esta casa y puedo hacer que las líneas que me traían, las líneas de distribución que me traían el flujo hasta mi casa se vean descongestionadas. Esto también reduce las pérdidas eléctricas. Pero si la integración se realiza de una forma masiva y no controlada, nos preocupamos porque empiecen a suceder problemas relacionados con la calidad de la tensión, debido a que la introducción masiva de estos recursos puede generar fluctuaciones, desequilibrios, aumentos de tensión, aparición de flujos de potencia inversos, cambios en la regulación de frecuencia, armónicos, formación de islas no intencionales, problemas relacionados con corrientes de falla, problemas relacionados con puestas a tierra, etc. Es decir, la conexión de estos generadores distribuidos de carácter variable a los sistemas de distribución tienen el potencial de traernos una serie de beneficios para los sistemas de suministro de electricidad, como lo son que nos pueden otorgar una mayor continuidad en el suministro, una disminución de pérdidas, un aliviamiento de la carga y por tanto una descongestión de las líneas de distribución, subtransmisión y transmisión. Pero si su integración no se realiza de forma controlada, no se realiza siguiendo unos lineamientos claros que permitan realizar un control de tensión y frecuencia adecuado, nos podemos encontrar con problemas que afectan la calidad y continuidad del suministro y pueden poner al sistema en un riesgo recurrente de desconexión fortuita. Para mirar un poco más en detalle cómo serían los efectos que se tendrían en esta generación que se tendrían en un sistema de distribución típico por la conexión de esta generación distribuida, tomemos este caso que es una red de distribución típica de 13.2 kilovoltios que tiene 4 unidades de generación síncrona, que puede ser generación hidráulica, PCH, de hecho es generación hidráulica, y vamos a integrar un módulo de generación solar fotovoltaica acá en este nodo 10. Una vez se integra ese módulo de generación solar fotovoltaica acá en esta cola de circuito, miremos qué sucede. Vamos a tener en cuenta que para la red de distribución, para toda esa red, se va a considerar esta curva de demanda, que es una curva de demanda típica diaria que podemos extraer de expertos en mercados, y para la curva de generación solar vamos a utilizar esta curva que tenemos acá, que es una curva real de radiación solar que se tuvo para la ciudad de Manizales, para el campus de la Nubia de la universidad, para un día cualquiera del año 2019. Entonces se tomó esta curva de generación, esta curva de demanda y se simuló qué sucedía con las tensiones del sistema cuando teníamos la integración de esos recursos, ese recurso de generación variable en el nodo 10. ¿Qué veíamos? Que si integrábamos entonces si conectamos entonces ese módulo de generación solar fotovoltaica en ese nodo 10, íbamos a empezar a ver que si no se realizaba ningún control sobre la tensión de este dispositivo, veíamos que las variaciones de tensión originales, que son esa curva roja que ustedes ven acá, esta curva roja, a las variaciones de tensión originales, que son las que se presentan cuando no está la conexión de la generación distribuida, se le sumaban las nuevas variaciones de tensión debidas a la inyección de potencia por parte de esta fuente de generación solar. Al sumarse las
variaciones de tensión preexistentes a las nuevas, vemos que en algunos momentos del sistema, en los momentos en que la generación solar fotovoltaica es máxima, alcanza su pico, que es alrededor del mediodía, entre las 2 y las 2 de la tarde, vemos que se presentan sobretensiones en el sistema. La pregunta es entonces, bueno, si se presentan sobretensiones, ¿cómo las puedo prevenir o cómo puedo hacer que siga entregando yo la potencia que deseo al sistema, pero que no tenga esa sobretensión que me pueda afectar la calidad de la potencia, la calidad de la tensión, la conexión de los dispositivos que están conectados a ese nodo o a nodos cercanos? Entonces, ¿qué veíamos? Este es el perfil de tensión para el nodo 10. ¿Qué veíamos? Que la solución más utilizada a nivel internacional es la limitación de potencia. La limitación de potencia consiste en, por medio de una curva característica del panel solar fotovoltaico, del conjunto solar fotovoltaico, que sería el panel más el inversor, calcular cuál es el valor de potencia activa que se debe recortar de forma que no se supere ese límite de sobretensión. Se encontró entonces que esta curva azul es la potencia que puede entregar el sistema. Miren que qué está sucediendo en ese momento. Miren que no se está entregando esta potencia que aparece acá en rojo, este excedente acá en rojo, no se entrega al sistema. Si no se realiza la entrega al sistema de esa potencia excedente que tenemos acá en rojo, entonces obtenemos este perfil de tensión. Si vemos en ese perfil de tensión, no se supera el límite de sobretensión del sistema, que es del 1.05 por unidad o 105%. Pero para lograr que no se superara ese límite de sobretensión, lo que tuvimos que hacer fue recortar la potencia activa, limitar la potencia activa que podría entregar ese generador al sistema de distribución. Y como les digo, ese no es el objetivo. En la filosofía de la transición energética, lo que queremos es maximizar el aprovechamiento de la generación proveniente de recursos energéticos distribuidos de carácter renovable. Entonces, necesitamos encontrar una manera de seguir entregando esta curva que tenemos, ese excedente que tenemos ahí en rojo, pero sin que se excedan los límites de sobretensión del sistema. Entonces se propone realizar la conexión dentro del inversor de este conjunto de generación solar fotovoltaica, agregar ese complemento de electrónica de potencia que tiene inductores en serie, capacitores en paralelo, que nos permite regular la tensión. En sí lo que se está haciendo es conectar un reactor en serie que nos permite modular o disminuir la tensión que se está entregando al sistema. Una vez se realiza la conexión de ese dispositivo dentro del inversor, o mejor dicho, una vez se le agrega al inversor la funcionalidad de entrega de potencia reactiva, entramos a obtener esta curva. Acá no se limitó la potencia activa que está entregando el generador solar fotovoltaico a la red, sino que se empezó a entregar, además de potencia activa, potencia reactiva de carácter inductivo capacitivo. En ese caso, lo que vemos es que la tensión se mantiene dentro de los límites definidos. De hecho, tenemos en el punto de máxima tensión, seguimos teniendo un margen considerable, un pequeño margen respecto a la sobretensión, lo que significa que al parecer esa solución de agregar la funcionalidad de control de potencia reactiva a los generadores solares fotovoltaicos puede ser una solución que nos permita mantener la tensión de los sistemas de distribución dentro de los rangos definidos cuando se realiza la conexión masiva de estos recursos de generación distribuida de carácter variable. No obstante, recordemos que los costos asociados para esta tecnología van a ser elevados en comparación se van a tener costos adicionales en comparación al caso base, que es solo agregar el módulo solar fotovoltaico con su inversor y controlador de carga. Y además de esos costos adicionales, en el momento el usuario no tiene ningún incentivo para realizar la conexión de esa medida de potencia reactiva o de ese control de potencia reactiva en los generadores solares fotovoltaicos debido a que hasta el momento en la regulación no se le exige a los generadores distribuidos, a las plantas menores, realizar ese control de tensión cuando su generación proviene de recursos renovables variables como lo son el recurso solar y el recurso eólico. Ya hablamos entonces de qué sucede con la tensión del sistema cuando conectamos esos recursos de generación distribuida de carácter variable al sistema. Ahora hablemos de qué sucedería qué sucede ahora ya con la
frecuencia del sistema. Es decir, miremos el mismo caso, integramos generación distribuida de carácter variable a los sistemas de distribución, pero ¿qué pasa si ahora se realiza de una forma masiva? ¿Qué sucede con el control de frecuencia? Ya no con el control de tensión, sino con el control de frecuencia en el sistema. Recuerden que la frecuencia es el principal indicador del desbalance momentáneo entre la potencia generada y la potencia consumida, lo que significa que si vemos alguna inestabilidad en la frecuencia, es decir, si la frecuencia es un poco superior o un poco inferior al valor nominal, lo que nos está indicando es un exceso de generación o un exceso de demanda. Y para la correcta operación de los sistemas eléctricos de potencia debemos mantener un balance estrecho entre la potencia generada y la potencia consumida, o en otras palabras, la potencia que se está generando siempre debe ser igual a la potencia que se consume. No obstante, recuerden que antes decíamos que era la carga la que convencionalmente variaba, la carga es la que convencionalmente aumenta o disminuye, y la generación tiene que alcanzar a la demanda de forma proporcional, es decir, si la demanda aumenta, la generación debía aumentar, y si la demanda disminuye, pues la generación debía disminuir. Y ese seguimiento de carga nacía del hecho de que se pensaba que primero la carga no es controlable, no puedo controlarle al usuario cuánto va a poder estar consumiendo en un instante del día dado, pero además que pensábamos que todos los recursos de generación que se iban a utilizar en estos sistemas eléctricos de potencia son recursos controlables, recursos a los que yo les podía variar o podía predecir con total exactitud cuál iba a ser su salida de potencia. Con la integración de estos recursos de generación distribuida de carácter variable, vemos que la potencia de salida de estos recursos es altamente variable e intermitente, y no tengo la posibilidad de controlar el recurso energético primario de esa potencia. En otras palabras, no puedo controlar la radiación solar ni la velocidad del viento. Entonces, como no puedo controlar el recurso energético primario, espero que la salida de potencia de estos generadores distribuidos de carácter variable sea altamente variable e intermitente, lo que hace que ya las variaciones que tenemos en potencia no solo se den en la carga, sino que a la par se den también al lado de la generación. Es decir, ya no solo lidiamos con que la con que la carga pueda aumentar o disminuir, sino que también tenemos ahora que tener en cuenta que la generación también puede aumentar o disminuir de forma inesperada. Entonces, esto nos va a empezar a incluir algunos retos adicionales, algunos desafíos adicionales en cuanto a la confiabilidad y continuidad del suministro, debido a que a mayor inclusión de esta generación variable en los sistemas de distribución, voy a tener más y mayores variaciones en la frecuencia del sistema, a la par que voy a tener también un aumento de la probabilidad de ocurrencia y severidad de desconexiones fortuitas. Es decir, como ya la integración de generación variable va a hacer que la frecuencia se acerque más a los límites de sobrefrecuencia o baja frecuencia, entonces siempre voy a estar con una probabilidad de desconexión fortuita o de severidad de desconexión fortuita mayor a la que tenía originalmente, por lo que debo buscar nuevos mecanismos que nos permitan mantener ese balance de generación-demanda en tiempo real. Tengo que buscar una manera de que pueda compensar la salida variable de estas unidades de generación variable del sistema. Si miramos esto en la misma simulación anterior, tomamos la misma red anterior, pero ahora ya no le voy a instalar un solo generador, sino que voy a hacer varios casos. Primero voy a instalar este generador 1, luego instalo el 1 y el 2, luego el 1, 2 y 3, y luego 1, 2, 3 y 4, para empezar a mirar qué sucede con la frecuencia del sistema eléctrico de potencia cuando empiezo a incluir esta generación distribuida de carácter variable con la misma curva de generación que veíamos anteriormente. ¿Qué obtenemos? Vemos que si el porcentaje de integración en la red es cercano, digamos, al 8%, que sería el caso que tenemos acá en azul, este primer escenario 1, vemos que en realidad la frecuencia del sistema, que era la original, esa curva negra, no se veía altamente modificada. Si el porcentaje de integración es de un porcentaje bajo, en el caso de esta red de 8%, no se presentan grandes variaciones en la frecuencia del sistema, es decir, hasta el momento, al parecer, no hay riesgo de desconexión ni de severidad de desconexiones fortuitas. Pero si empiezo a incrementar la potencia proveniente de estas unidades de generación
solar fotovoltaica, es decir, si el porcentaje de integración de la generación variable empieza a aumentar en el sistema, lo que vamos a ver es que cada vez se van a presentar más y mayores variaciones en la frecuencia del sistema. Cada vez esas fluctuaciones en la frecuencia van a ser mayores. Y acá hay algo importante, y es que la frecuencia primero no se debe salir de los márgenes definidos, que en el caso colombiano sería 60.2 y 59.8. No se debe salir de esos rangos definidos, pero más allá de que se salga o no se salga de los rangos definidos o que esté cerca de salirse o no salirse, que sería un problema, pero más allá de eso, estas fluctuaciones, estos aumentos o disminuciones repentinos en la frecuencia del sistema puede conllevar a desconexiones fortuitas, lo que puede generar que se desconecten secciones de los sistemas eléctricos de potencia y puede llevar a una desconexión en cascada. Entonces, la pregunta es ¿qué se ha hecho en el país? ¿Qué se ha hecho o qué ha hecho la regulación colombiana para estar preparados para la integración de estas unidades de generación distribuida de carácter variable a los sistemas eléctricos de potencia en el país? Bueno, lo primero es que surge la Ley 1715 del 2014 que promueve la integración de fuentes de energía no convencionales del país, especialmente de carácter tributario, de carácter renovable, y establece unos incentivos tributarios para que los usuarios se sientan atraídos a realizar la instalación de recursos de generación proveniente de la generación variable o de recursos variables. Estos incentivos tributarios son la deducción especial en el impuesto sobre el impuesto de renta, la exención de pago de los derechos arancelarios de importación, la exclusión del IVA y la depreciación acelerada. Esos son los incentivos tributarios que ofrece la Ley 1715 y los decretos que reglamentan la Ley 1715 para que los usuarios industriales, comerciales e industriales se sientan atraídos a realizar la instalación de esta generación distribuida de carácter variable o de carácter renovable, que normalmente es de característica variable. ¿Qué empieza a suceder entonces? Empiezan a integrarse o empiezan a realizarse proyectos en el país para la integración de estos sistemas de generación renovable. Pero empezamos a ver que si no controlamos de manera adecuada la integración de esos recursos energéticos distribuidos, nos puede su inclusión traer problemas en cuanto a la continuidad, confiabilidad y calidad del suministro. Entonces entra la CREG 030 de 2018, surge la CREG 030 de 2018, en la cual ya se regula, se obliga a los proveedores de red a proveer información clara y asequible para verificar la posibilidad de conectar generadores. Es decir, lo primero que hace la CREG 030 es volver la información disponible, en el sentido de que si usted en su casa desea conectar un panel solar fotovoltaico, pueda consultar en el nodo cercano, en el nodo en el que va a conectar usted su panel solar fotovoltaico, si hay disponibilidad de realizar la conexión de ese equipo. Pero algo importante que hace la CREG y que tal vez no es del todo adecuado es que limita la capacidad total de generación al 15% de la capacidad del circuito o transformador. En otras palabras, no se puede tener en generación no convencional o generación de carácter renovable con salida variable más de un 15% de la potencia del circuito al que esa generación se conecta. Es decir, estamos limitando la cantidad de generadores renovables o generadores no convencionales que pueden ser instalados en las redes de distribución. ¿Por qué se realiza esto? Pues porque se ve o se denota que la integración masiva de estos recursos puede generar problemas relacionados con calidad de la atención y a largo plazo puede generar problemas relacionados con la calidad de la frecuencia. Pero aunque esta es la solución que estamos en el momento implementando en el país, nosotros lo que nos tenemos que poner a pensar es si esta es la solución adecuada y esta es la solución permanente que se deba tener para que no se afecte la confiabilidad, continuidad y calidad del suministro, o si debemos más bien pensar en nuevas alternativas que permitan integrar mayores niveles de generación renovable a las redes de distribución, pero que permitan mantener también la tensión y la frecuencia entre los rangos definidos.
Además, esta CREC 030 de 2018 restringe la cantidad de energía fotovoltaica que puede ser entregada a una hora y nos dice que no debe superar el 50% del promedio anual de las horas de mínima demanda diaria de energía. Es decir, se realiza una restricción o una limitación de cuánta potencia en este caso solar fotovoltaica y en este caso de generación variable, se puede integrar a las redes de distribución con el fin de prevenir sobretensiones, fluctuaciones, problemas debidos a flujos de potencia inversos, etcétera. Pero tal vez esta no es la solución que a largo plazo debamos seguir realizando en el país o debamos seguir implementando en el país, sino que tenemos que buscar nuevas soluciones que permitan aumentar esta capacidad de alojamiento de las redes de distribución y nos permitan mantener las variables dentro de los perfiles definidos o dentro de los rangos definidos. Esa CREC 030 de 2018 además garantiza la venta de energía para la generación distribuida y los autogeneradores a pequeña escala. Esto es una buena noticia porque significa que si usted instala un sistema solar fotovoltaico en el techo de su casa, en el techo de su industria, en el techo de su comercio, y esta se puede considerar como generación distribuida, es decir, no supera los 20 megavatios o si es autogeneración a pequeña escala, si no supera el valor de potencia y cumple con los requisitos que establece la CREC para considerarse generador distribuido o autogenerador a pequeña escala. Si usted genera en algún momento del día excedentes, se le garantiza que el operador de la red de distribución le va a realizar esa compra de la energía excedente. Eso es una buena noticia porque significa que usted no se va a quedar con la generación atrapada, usted no va a estar regalando la energía excedente que sale de su sistema de generación distribuida, que probablemente sea de carácter renovable, sino que se garantiza que usted va a poder venderle esos excedentes que genere al operador de red. Posteriormente surge la CREC 060 de 2019 que hace modificaciones y adiciones temporales a la regulación para permitir la conexión y operación de plantas solares fotovoltaicas y eólicas al SIN. Es decir, esta CREC 060 de 2019 ya nos permite empezar a integrar generación renovable o generación variable pero específicamente solar fotovoltaica y eólica, ya no a las redes de distribución, sino directamente a el sistema interconectado nacional, a los nodos de transmisión del sistema. Y dice que para estas plantas que son conectadas a los nodos de transmisión del sistema interconectado nacional, se les obliga a estas plantas a presentar modelos preliminares para los estudios de simulación con el Centro Nacional de Despacho, los cuales deben cumplir con unos requisitos mínimos técnicos para el control de frecuencia y potencia activa y el control de tensión y potencia reactiva. Además que estas plantas deben permitir ajustes de los parámetros asociados a estas funcionalidades. En otras palabras, lo que empiezan a decir es que listo, si ahora usted su generación solar fotovoltaica o eólica ya es a gran escala, ya es una planta que se encuentra conectada al sistema interconectado nacional, ya esa planta, independientemente de que sea de generación variable o de generación convencional, tiene unos requisitos para prestar el servicio complementario de control de frecuencia y el servicio complementario de control de tensión y potencia reactiva. Entonces, esto que decíamos acá anteriormente, esta limitación esta regulación de la tensión en el nodo que se conecta, esa generación distribuida debido a la adición de esa funcionalidad de control de potencia reactiva, ya se tiene disponible, ya se obliga a que lo tengan los generadores que se conectan a nivel de transmisión, pero nos hace falta regularlo para nivel de distribución. ¿Por qué es necesario regular esto a nivel de distribución? Porque va a llegar un punto en el cual es tan fuerte esa integración o es tan masiva esa integración de generación distribuida a los niveles de media y baja tensión por parte de generación solar fotovoltaica, por ejemplo, que ya las variaciones de potencia de estas plantas van a empezar a inducir variaciones considerables en la frecuencia del sistema y en la tensión del sistema, y por tanto se debe regular que sus funcionalidades o que esas plantas ofrezcan las funcionalidades de manejar esa tensión y manejar la frecuencia, es decir, de prestar esos servicios complementarios para mantener el suministro de potencia a los usuarios que se encuentran conectados cerca a estas unidades de generación. En cuanto al control de frecuencia, en la
regulación actual sobre control de frecuencia, que ya la habíamos visto en el primer módulo, el único momento en el que se considera a los recursos energéticos distribuidos como parte del sistema o como parte de la prestación del servicio de regulación de frecuencias en el esquema de desconexión automática de carga. Es decir, este esquema de desconexión automática de carga se considera en Colombia como un primer eslabón de respuesta de la demanda, es decir, de acción o de participación activa de los usuarios del sistema. Esa participación activa de la demanda también es considerada un servicio o un recurso energético distribuido, pero esa participación activa en la demanda en este momento en el país no puede participar la demanda en la prestación de servicios complementarios, y el único momento en el que en control de frecuencia o en regulación de frecuencia puede o se considera la acción de algún recurso energético distribuido es automática de carga, ya para casos de emergencia, en el caso de deslastrar carga, que de hecho a nivel internacional estos esquemas de desconexión automática de carga no se consideran un mecanismo de respuesta de la demanda y no se consideran como la participación de un recurso energético distribuido en la operación de los servicios complementarios de regulación de frecuencia. En otras palabras, en el país aún estamos empezando a dar pasos, pero todavía nos hace falta regulatoriamente definir cuál va a ser la participación de estos recursos energéticos distribuidos, principalmente la generación distribuida de carácter variable y la respuesta de la demanda en la operación de los servicios complementarios que nos permitan mantener la tensión y frecuencia del sistema dentro de los rangos permitidos. Eso es entonces lo que les quería contar. En general, ¿qué vimos o qué debemos tener en cuenta? Lo que hemos visto es que la inclusión de recursos energéticos distribuidos a las redes de distribución, ya sea a media o baja tensión, impone un cambio en el paradigma de operación de estas redes de distribución, en las que pasamos de tener sistemas de distribución pasivos con flujos de potencia unidireccional a sistemas de distribución activos con flujos de potencia e información bidireccional, en los cuales requerimos tener la coordinación de todos los recursos energéticos distribuidos en el sistema, es decir, ya la demanda, ya los generadores a pequeña escala no deben ser elementos pasivos del sistema de los sistemas de distribución, sino que deben tener unos sistemas de medición y control adecuados que les permitan coordinarse con los demás recursos energéticos distribuidos y prestar los servicios de control de tensión y control de frecuencia, ya que si la instalación e integración de estos recursos energéticos distribuidos no se realiza de manera controlada a los niveles de media y baja tensión, podemos tener el caso que se empiecen a presentar desconexiones fortuitas o pérdida de inercia en los sistemas de potencia debido a la variabilidad de intermitencia de la salida de estas plantas de generación variable. Como es el caso, por ejemplo, de lo que sucedió en España hace algunos años. En España lo que teníamos es que es que se empezó en su momento a incentivar la integración de generación solar fotovoltaica de carácter, generación renovable de carácter fotovoltaico a los sistemas de distribución. Entonces empezaron a incentivar a la gente que instalara estos paneles solares en los techos de sus casas, le daban unos incentivos tributarios excelentes, unos descuentos en la instalación de estos servicios, de estos sistemas de generación fotovoltaica en los techos de sus casas espectaculares, y la mayor parte de la población española empieza a adquirir estas unidades de generación solar fotovoltaica para instalarlas en el techo de sus casas, de sus comercios. Las industrias empiezan también de forma masiva a integrar sistemas de generación solar fotovoltaica, y lo que se empieza a ver es que cuando ya la integración de estos recursos de generación fotovoltaica empiezan a superar un umbral, el sistema de potencia empieza a ver comprometida su estabilidad de frecuencia y empiezan a presentarse problemas de calidad de la tensión, empiezan a aumentar los índices de confiabilidad, es decir, empiezan a aumentar los índices de side-to-side, es decir, empieza a aumentar los índices de desconexión y duración de las interrupciones, es decir, disminuye la confiabilidad del sistema, y en ese momento el gobierno español decide generar o realizar una
un cambio radical a ese incentivo solar fotovoltaico que se tuvo. En primera instancia lo que hicieron fue dejar de incentivar la instalación de generación solar fotovoltaica, pero posteriormente lo que hicieron fue que el problema se les salió tanto de las manos que tuvieron que ponerle un impuesto al sol, que además que ustedes lo conocen. El impuesto al sol es que aquellas personas que van a generar ahora con sistemas de generación solar fotovoltaica deben pagar un impuesto adicional para poder producir energía con estos recursos, debido a que se entra ahí en algo que se conoce como el ciclo de la muerte, que a mayor instalación de estos recursos de generación solar fotovoltaica empieza a haber mayor inestabilidad en la prestación del servicio de electricidad por parte del sistema eléctrico de potencia principal, es decir, empiezan a presentarse mayores fluctuaciones en la tensión y frecuencia del sistema que hacen que la confiabilidad, la calidad y la continuidad del suministro empiecen a reducir. Y a su vez eso incentiva a que los usuarios adquieran el sistema de generación fotovoltaica para que en caso de falla ellos estén preparados y que no se les vaya la energía, pero eso a su vez genera que otra vez el sistema se vea aún más afectado en cuanto a tensión y frecuencia, y esa espiral de la muerte ahí es un problema de nunca acabar porque inicialmente no se reguló de manera adecuada la instalación de estos recursos energéticos distribuidos. Entonces tenemos que prepararnos para la entrada de los recursos de generación distribuida de carácter renovable a los sistemas de distribución, y tenemos que buscar la manera de no limitar la entrada de estos recursos, de aprovechar toda la potencia posible proveniente de recursos renovables, debido a que la huella de carbono de estos recursos es reducida respecto a los demás. Pero tenemos que encontrar la manera de que esa integración y ese aprovechamiento de la generación proveniente de los recursos renovables no implique problemas relacionados con la continuidad, confiabilidad y calidad del suministro de electricidad. Y ahí es donde necesitamos empezar a reevaluar los mecanismos de soporte técnico o los mecanismos mediante los que se efectúan o los que operan los servicios complementarios en el país, para que empiecen a considerar la integración de estos recursos de generación variable en el sistema. Entonces espero que se encuentren bien, y en el siguiente video, en la siguiente clase, vamos a empezar a mirar qué sucede ahora con los servicios complementarios, cuando hay integración de recursos energéticos distribuidos, pero ahora cuando estamos operando, cuando estamos trabajando en redes aisladas. Entonces espero que se encuentren muy bien y nos vemos en el siguiente video.